Muchísimas gracias, tengan todos ustedes, me da la verdad mucho placer ver este espacio de esa biblioteca que dicen que es un elefante blanco y por tanto es un lugar desértico. Pues nada más para llevarles la contraria, acá llevamos como 10 años trabajando en llevarle la contraria a la opinión pública, y mostrando como a veces con el dinero público se pueden hacer cosas para el bien público que valen muchísimo la pena. Le quiero dar pues la más cordial bienvenida a Yoali Reséndiz, que es la autora de este libro que gracias a la editorial ustedes pueden comprar allá, pero también pueden sacar acá arriba en nuestro acervo, que es un acervo que está creciendo, entre otras cosas, pues a partir de las compras, pero también de un programa de presentaciones que hacemos con algunas editoriales. Una de ellas es Random House, con quien tenemos un programa de colaboración muy amplio, y en ese programa está inscrito la presentación de este libro, que es pues un libro sobre algo que pasó hace no tanto tiempo y que tengo la impresión de que va a seguir pasando, y que hace unos meses, no muchos, pues estábamos acá en un simulacro, justamente, en un simulacro, entonces pues algunas de las personas pensaban que flojera, es un simulacro, y entonces pues no se movieron, ¿no? Había otras, acá bajito en el auditorio, había 330 viejitos en un programa que tenemos con el INSEN, en donde estaban pues en una actividad y sí se movieron, hicieron su simulacro y salieron. A la 1:15 yo estaba ahí, y entonces de repente volvió a sonar la alarma y esta vez se movió, y entonces muchas de las personas que no se habían movido de repente desentumieron aquellitas y salieron corriendo y ya no querían regresar y estaban totalmente aterrados. Algunos de los viejitos que estaban acá abajo se empezaron a aterrar, y entonces está la grabación, todavía no la hemos hecho pública, pero está la grabación. El maestro de ceremonias dijo: ustedes ya saben qué hacer, entonces tranquilos, y eso que da pie a pensar de que vale la pena pensar las experiencias y compartir las experiencias, motivó que muchas personas se quedaran, se comportaran bien y salieran tranquilamente. Digo eso como una introducción improvisada para este tema, en el sentido en que justamente pensar la experiencia, pensar lo que nos pasa. Yoali me acaba de decir algo que es una trivialidad, pero no terminamos de entender, que vivimos en una zona sísmica y por lo tanto deberíamos tener pues muy presente eso a la hora de construir. Voy a dar una última anécdota, pero la verdad es que vale la pena. Soy un sobreviviente de 2 de los sismos más grandes que ha habido pues, registrados, ¿no? Uno del sismo de Chile, que fue el terremoto del 8.8, y acá, bueno, del 85, ¿no? Cuando fue el terremoto de Chile, era la madrugada, y entonces yo estaba en la cama y empezó el sismo, y me di cuenta de que era un sismo muy diferente del México, que era mi referente, ¿no? Y entonces recuerdo que bajé y me encontré ahí con otras personas, entre otros a Juan Villoro, que escribió un libro sobre ese terremoto. Y entonces yo hice para mis adentros un cálculo de los muertos que iba a haber en la ciudad de Santiago después de un terremoto como ese, que ciertamente no tiene parangón con lo que yo había vivido. Entre otras cosas, fue un terremoto que modificó el eje de rotación de la Tierra, digamos, que
Sí, es una palabra. Y cuando amaneció, empecé a recorrer la ciudad y me encontré con la maravilla de que no se había caído nada, no había habido ningún muerto más que los muertos de un tsunami, que fue un error humano, ¿no? Pero quiere decir que la experiencia de nueva cuenta sirve de algo, y sirvió en ese caso para crear en una sociedad que se toma en serio lo de las leyes y lo de construir, para crear pues un reglamento que sí se cumple y que motivó que lo único que se cayó fue la escalerita donde nos tomamos la foto, la gente del congreso que estábamos. Pero de ahí en fuera no se cayó nada, en una ciudad que es bastante populosa y que vive también en una zona sísmica. Con eso, bueno, pues ya le doy la bienvenida. Quiero también aprovechar para decir algo que a mí me es muy grato, y bueno, César se va a reír, pero yo a este chico lo conocí hace muchos años, y me da muchísimo gusto. Él era entonces mensajero en el Fondo de Cultura Económica y yo le di su chamba primera, haciendo cuartas de forros, que son estas cosas que aparecen en los libros. Y se la corregí 7 veces hasta que salió, y me da muchísimo gusto pues darle el micrófono hoy para que presente un libro que ya, pues, uno de los muchas decenas de libros que él pues es el editor. Y bienvenida también Marisol. En fin, están ustedes todos en su casa, regresen, vale la pena pues conocer, visitar, participar en nuestras actividades. Buenas tardes y están en su casa. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, maestro Daniel Goldin. Pues muchas gracias a ustedes que nos acompañan esta tarde. En efecto, pues vamos a comentar este libro 19S, 19 de septiembre, el día que cimbró México. Como bien lo apuntó Daniel, pues es un libro que nos habla de lo que ocurre no solo en el temblor, durante el temblor, sino las consecuencias, y también es un análisis muy cuidadoso que Yoali realiza sobre lo que se deja de hacer y sobre lo que se hace lamentablemente mal con nuestras autoridades, y contrastándolo con lo que hace también nuestra sociedad en esos momentos, que es unirse, reunir las voluntades y ayudar. Este libro pues es un libro doloroso porque es un libro de una experiencia de vida, es un libro que toca de una manera rotunda el espíritu de los lectores, y a la vez es un libro valiente porque ustedes lo podrán comprobar cuando lo consulten, o mejor cuando lo compren, que Yoali, más allá de ser testigo y ser reportera y periodista del temblor, pues tuvo que meterse a las entrañas de los edificios que estaban mal, tuvo que recorrer esa zona como si hubiera sido zona de guerra, y con su valentía que la caracteriza, pues tuvo que reportear, como dicen ustedes los comunicadores, y tuvo que dar fe, dar testimonio de lo que ocurrió a raíz de este temblor. Y una de las cosas que también yo agradezco mucho a Yoali y agradezco mucho de este trabajo es que este libro también es la voz de todos. Es la voz de la persona que estaba en el metro, es la voz de la persona que se iba al trabajo, es la voz de la persona que estaba en la oficina, es la voz incluso de quien no se pudo salvar y que ahorita se encuentra muerto. Entonces, pues no quiero abundar más en lo que es este libro. Quiero que Yoali, con una gran trayectoria periodística que tiene, tanto en Excelsior como Grupo Imagen, y que además es Premio Nacional de Periodismo por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ¿no? Que eso es un digno reconocimiento a su trabajo periodístico. Y nos acompaña para conversar con Yoali y con ustedes Marisol Gacé, que es una reconocida activista, ¿no? Su compañía, perdón. Liosa, bueno, pues no. Diosa de noche. Sí, diosa de noche. Diosa de día, cabaretera de noche. Así es. Y bueno, pues es la cabeza, motor y esencia de las Reinas Chulas, ¿no? Este grupo de actrices combatientes, rebeldes, y que bueno, también tiene una larga trayectoria como actriz y fue becaria del British Council en Inglaterra, ¿no?
y también becaria No del parezca, FONCA. tienes que decir. No, al contrario, lo parece y lo ha comprobado su trabajo y su Ay, qué trayectoria. hermoso. Y bueno, pues tiene una columna, tuvo su columna en MX que se llamaba Teatrical, que es un bello juego de palabras entre esa crema que ya a lo mejor ustedes son tan jóvenes ya ni se han de acordar, pero todavía existe, bueno, pues está la Teatrical, y hablar de teatro, y eso habla del buen humor y del buen sentido del humor, o su columna, aquí la tengo anotada, Chula de Bonita, Sin embargo. Pues dejo con ustedes a Yoali, quien además invitará a algunos compañeros que se encuentran entre nosotros a leer parte de su testimonio de vida que está en este libro, y dejo con el micrófono a Yoali y a Marisol. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos la presencia de que me acompañen esta tarde y el esfuerzo que haya implicado que hayan llegado hasta aquí conmigo para compartir este libro, que tengo que decirlo, es un libro de denuncia, es un libro que está escrito sobre el dolor, nace de una tragedia y eso es algo que no se debe de olvidar. Esta no es una celebración para mí, sino es un espacio de reflexión y de que cada uno de los que están aquí vayan replicando lo que escuchen y de verdad estemos atentos, unidos, organizados. Hemos visto que a las autoridades no le importamos y eso es todavía más doloroso. Ser damnificado en México es la ausencia de la palabra oficial, donde la falta de información y transparencia ante la tragedia es lo más indignante y además desesperante. ¿Cómo olvidar que en nuestro país, padres de familia de 19 niños y niñas del Colegio Rebsamen en estos momentos claman justicia? ¿Por qué a algunos les cuesta entender que su dolor no es un asunto político, sino una persecución moral contra la política inmoral que nos gobierna? Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestro país es un dolor que ha ido mutando, se ha anidado en millones de nosotros, millones de mexicanos y mexicanas, provocado por quienes están ahora mismo al frente de las instituciones, incapaces de mostrar una empatía total ante quienes perdieron a un ser amado por corrupción. Es verdad, nadie ni nada va a consolarlos ni a llenar sus vacíos. Nada va a cambiar ese momento difícil y muy duro, pero lo que sí es verdad es que la gestión del silencio y la incertidumbre o las mentiras nunca dan buenos resultados. Solo crean caos, enfado, malestar y eso ya no lo necesitamos. Y que se escuche fuerte para quienes perdieron a un ser querido. Aquí ya no vale decir un escueto, lo siento. Marisol Gacé, actriz, amiga solidaria, ha aceptado leer algunos fragmentos de este libro. Muchas gracias, Marisol, por acompañarme. Muchas gracias a ti, Yoali. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando Yoali me invita a presentar este libro y me dice que habla del 19 de septiembre, mi primera pregunta fue, ¿cómo Yoali, una de las mejores reporteras que tiene este país, sin duda alguna, y sobre todo experta en desapariciones y en feminicidios, hace un libro sobre el 19 de septiembre? Yo siempre imaginé y pensé que tu primer libro hablaría de violencia y de igualdad de género, y cuando empecé a leer el libro y me di cuenta, todas y todos tenemos una anécdota en el temblor y hemos escuchado, por ejemplo, yo les puedo contar un poquito de la mía, que en el Teatro Bar El Vicio, que es el teatro que tenemos las Reinas Chulas en Coyoacán, pues evidentemente cerramos, no pudimos dar función y lo hicimos centro de acopio. Y mucho de lo que me pasó en el libro al leer a los chavos, a los millennials, a los que decían que, pues, que ellos eran unos chavos que se creían o se sentían buenos para nada y que sirvieron para todo en el momento del temblor, fue eso, que de repente llegaron muchos chavos, hicimos también un centro de contención al fondo del Vicio
para niñas y niños de los padres y madres que estaban ayudando en el temblor, y teníamos alrededor de 50 niñas y chamacos increíbles que además tenían mucha confianza las mamás y los padres de dejarnos ahí a sus hijas y a sus hijos para cantar, y de repente ya estaban todos los rockeros de México con sus guitarras y sus orejas de conejos cantándole a los chamacos y haciéndonos a todos pues perder el tiempo o ganar el tiempo. Y de repente una Sofía Álvarez y un Héctor Bonilla contando cuentos ahí también, y de repente una Marta Lamas cargando 5 botellas de agua y con un esguince ya de cargar 5 botellas, en fin, creo que tenemos todas y todos historias donde nos unimos y donde nos dimos cuenta pues que nos quedó todavía más chico el gobierno, ¿no? Y nos quedaron y nos fallaron otra vez, y ahorita otra vez estamos preguntándonos en dónde chingados están esos 9,000 millones de pesos que nos aportaron en el mundo, ¿no? Desde actrices como Salma Hayek, que donó $5 millones, hasta Lady Gaga. ¿Dónde está ese dinero? Es inaudito, ¿no? Y para eso también leía el libro, para volvernos a enojar, y yo pensaba, claro, porque uno está con el asesinato de antier, de esta mujer o de este hombre, y de repente ya estamos con el terremoto, y de repente ya se quedaron sin casa 3,000 personas en Iztapalapa, y en fin, no es que no tengamos memoria, no es que no nos importe, es que es tanto lo que estamos viviendo, estamos como en una situación tan densa y tan apremiante, pues, que todo es importante. Dejar de hablar de las mujeres pues no se puede, dejar de hablar de las personas que siguen viviendo en la calle, en Tepito, las 19 familias, casi todas por mujeres, madres solteras que siguen viviendo en la intemperie, y bueno, las 3,000 familias que tienen que rehacer su casa en Iztapalapa, en fin, miles y miles de personas. Y claro, se nos olvida, no estamos a los que murieron por causas de la corrupción, y no estamos volteando. Y bueno, yo quisiera leer un par de textos para que además vayan a correr a comprar este libro, porque es una memorabilia importante, y es eso, no se nos puede olvidar quiénes somos. Aquí veo también, justo como decía César, el reflejo de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las clases, reflejado en apenas unas pocas páginas, porque eso sí, Yoali, cómo eres buena en lo que haces, y cómo pudiste sacar lo mejor en tan pocas historias, lo mejor y todo lo que sentimos. Creo que al leer el libro uno se conmueve y vuelve a sentir lo que sintió, ¿no? Y escucha a una niña que dice, yo pensaba en mi mamá y hablarle y no teníamos señal. Claro, y lo primero es volverte a acordar que no tienes señal y que no puedes comunicarte con tu padre, con tu madre, con tu hija, con tu hijo, en fin, creo que es un libro entrañable, además escrito con mucha garra, con mucho corazón, como lo es Yoali, con toda su perfección en hacernos sentir lo que ella quiere con los textos. Y bueno, voy a leer un par de textos. Uno ahorita platicamos y luego ya me callo. No acabó. La vida, la tierra, los dioses, no sé quién carajos nos dio otra oportunidad. El temblor pasó para dar entrada a otra marejada de sentimientos, a una ola de buenas acciones, preocupación ante la falta de comunicación y alivio al saber de nuestros familiares. Impotencia ante los edificios colapsados porque no tenemos la capacidad de levantar con las puras manos el concreto. Una doble impotencia al ver la cantidad de dinero donado por la gente y saber, por experiencia personal, a través de conocidos o a un nivel que linda en el rumor, que ese dinero no llega a quien realmente lo necesita. No acabó. El miedo ahora está tatuado en la primera capa de nuestra epidermis. Me asusta entrar al metro, temo salir de él porque dicen que los túneles son seguros y encontrar la ciudad hecha escombros. Me asusta llevar otra vez a mi hijo a la escuela. Ha estado tanto tiempo protegido por mí, su papá y mi hermana, y aunque
sé lo eficientes que fueron sus maestros, me cuesta apartarme de él. Me asusta dormir, las primeras 2 semanas me saboteaba el sueño profundo, me preocupaba caer en un lapsus de descanso que me impidiera oír las alarmas sísmicas. Como todos, quiero salir corriendo ante el primer camión que pasa y hacer reverberar las ventanas. Me enfrenté a la dolorosa experiencia de volver a pasar por el pasillo por donde salí cuando temblaba, ese que creí ver caer en cualquier instante. Sentí escalofríos, volví a estremecerme. No acabó. Debemos, por muy difícil que sea, estar conscientes de que habitamos en una zona sísmica, en lo que antes fuera un lago, en tierra que no es firme y que no está hecha para soportar a una de las más grandes urbes del mundo. Debemos saber que a pesar de que cambiamos nuestros métodos constructivos, nunca será suficiente, sepámoslo. En cualquier momento, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de 32 años volverá a temblar y no somos nada ante las fuerzas de la naturaleza. Me gustaría mucho saber si ya llegó Rafael Arbizu y quisiera invitarlo. Él es profesor, es sociólogo y parte fundamental de este libro. Él me regaló un texto con el que abre este libro. Pasa, por favor, Rafa. Gracias. Hola, Yoli. Hola, ya te quité el asiento. Este es el primer texto. Yo puedo hablar así. ¿Sí? Sí, es perfecto. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias, Yoli, por el espacio. Y bueno, agradecerles a todos porque de alguna manera cuando uno está acá adelante, pues significa que va a decir algo que medianamente es importante para los demás, ¿no? Entonces sí, agradezco la oportunidad en ese sentido también de poder haber colaborado con ustedes y haré lo propio con todo lo que está escrito en el libro. Y bueno, en la parte que me tocó vivenciar y que de alguna manera dejé ahí plasmado, de alguna manera estaba la esperanza que se maneja políticamente en la actualidad y siempre se dice, bueno, la esperanza muere al último, hay que tener esperanza. Coincido más bien con una que fue profesora mía a propósito en la UAM, Rina Roux, y dice, no es tiempo ya de la esperanza, es tiempo ya de la ira, ¿no? Porque la esperanza nos la ha robado precisamente la doble impotencia, ahorita que lo mencionabas, la impotencia que sentíamos cuando no podíamos levantar los pedazos de concreto y de no poder llegar a ningún lado y de no poder hablarle a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y de no poder ayudar, y etcétera. Y luego la impotencia de enfrentarte a toda una estructura burocrática que más bien estorbaba, ¿no? O sea, en serio, veías una sociedad civil bastante bien organizada. Me tocó platicar con algunos extranjeros que andaban por acá y decían, los mexicanos son una maravilla, ¿no? Son la mejor sociedad del planeta, ¿no? Tan solidarios, tan fraternos, etcétera. Y entonces, en ese sentido, no es tiempo de la esperanza, sino es tiempo de la ira, porque a pesar de que ahora 6 meses parece que se nos ha olvidado, o dicen, o se presume ya se olvidó la experiencia, yo digo más bien es lamentable que tengamos un ritmo de vida, una dinámica social que nos mantenga tan ensimismados y tan preocupados por supervivir realmente, que no seamos capaces de verdad mirar a los otros, mirarnos a nosotros mismos y tener un ejercicio sano de reflexión y de retrospectiva, ¿no? Porque a 5 meses esto tendría que tener mucho más aprendizaje, tendríamos que ser una sociedad civil que esté todo el tiempo empujando, porque digo, así fuera solo una persona, ¿no? Pero desgraciadamente son casi 6,000 los damnificados, ¿no? Ah, pero ya Mancera te va a hacer tu memorial. Ah, sí, bueno. Ahí en Álvaro Obregón, ¿ya vieron qué poca? Bueno, hay niños. Y eso es a lo Poca siguiente. vergüenza. Eso es a lo siguiente que iba, ¿eh? O sea, realmente hay un tratamiento de lo que sucede como si se desdoblara en 2 partes. Una que queda adentro y que no se toca y que es esta reproducción siempre de la gente que está jodida, se le sigue jodiendo, ¿no? Y por fuera, bueno, en el momento en que sea necesario, pues sí se ocupa y se mediatiza, ¿no? Y se mediatiza la tragedia y se mediatiza lo que sea con tal de que se venda. Y entonces realmente resulta esto que entonces estamos como cosificando a los damnificados, estamos cosificándonos como sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido yo quería, hoy que tenía la oportunidad de hablar acá enfrente de ustedes y nuevamente agradecerles, combinarlos
a que no sea un tiempo de la esperanza, sino que sea un tiempo más bien de la ira, ¿no? Creo que es lo que nos toca con sensatez. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, gracias, Rafa. No sé a ustedes, pero yo me he cansado de fingir que no me duele lo que pasa cada minuto en mi país. Mi fe es una causa y me aferro a ella porque lo necesito y porque soy leal a mi afán cotidiano de supervivencia, que subsiste al mismo tiempo para no languidecer. ¿Por qué permitimos que los damnificados sean las últimas personas que permanecen en pie y regularmente solos, después de que fueron acompañados por todos nosotros? ¿Por qué seguimos permitiendo esta cultura de impunidad? Es indignante que leamos en las noticias que habrá justicia y sea el mismo gobierno el guía que anima a la impunidad, el mismo gobierno que ha cedido sus espacios a corruptos, a incompetentes que nos enredan en su prosa obsoleta sin importarles las lágrimas ardientes que rozan las mejillas. El dolor del pueblo, la nostalgia de los recuerdos, sí, esos que se perdieron entre los escombros, la ausencia de derechos, nuestros derechos, y donde los funcionarios honestos y leales al servicio, para nosotros, se cuentan apenas con los dedos de mi mano. Me gustaría ahora que Marisol vuelva a leer otro fragmento. Por supuesto. Y ayer que platicábamos, Joali y yo, que, híjole, ¿cuánto hemos hablado, manita? ¿Como 2 horas? Casi. Platicamos muchísimo, bueno, siempre es un privilegio hablar con mentes tan sofisticadas y tan maravillosas como Joali, pero platicábamos y yo le contaba que en uno de los shows que hicimos, Las Reinas Chulas, al final decíamos, bueno, ya nos quejamos las 2 horas, ¿no? Ya hicimos nuestro show, pero una de las tareas que siempre decíamos, bueno, a ver, era un ejercicio que preguntábamos, ¿dónde vives tú? Bueno, pues en la delegación Coyoacán. ¿Y cuál es tu distrito? No sé. ¿Y quién es tu diputado? Ah, no, pues tampoco sé. ¿Y tu senador? Tampoco. Y creo que ese es como un primer paso pequeñito, porque además ni siquiera conocemos nuestra Constitución. Ayer le contaba a Joali que nosotros tenemos derecho por Constitución de hacer una asamblea con nuestro delegado. Así, pedir una asamblea, y él tiene el derecho y la obligación de recibirnos en público, enfrente de la gente, antes de 20 días después de pedir la cita. ¿A que no nos sabíamos esa? Bueno, hay que ejercer nuestros derechos. Si queremos empezar a cambiar este país, podemos decirle a nuestro diputado, a nuestro senador, al tiznado delegado, delegada que tenemos, que nos atienda y pedirle, exigirle hasta por nuestra calle, nuestra seguridad, nuestra banqueta, nuestra colonia, el agua. Y así empezar. Es un pequeño paso. Yo sé que es complicado. No es complicado. Hay que hacerlo. Es voluntad nada más. En fin, quiero leer este fragmento de Marta Anaya. Déjenme encontrarlo rápidamente. Aquí está. Aquí. Llevan ya varias noches en la tarea. Cada día toman mayor control de la zona. En pequeños grupos de 6 u 8, con sus brazales mostrando las siglas DN3, el programa de emergencia militar para casos de desastre, los soldados se ubican en cruces, bocacalles y no muy lejos de las cintas rojas que entornan edificios desplomados o las amarillas ante construcciones en peligro de caer. Sus charlas bajo el silencio de la noche apenas si llegan a susurros, pero el tema es común, la tragedia del sismo, o como uno de ellos describiría elocuentemente, el putazo a la ciudad. Pasamos 5 retenes antes de alcanzar el edificio en el que habitábamos, inhabilitado, entre comillas. Había sido el veredicto del primer peritaje que se hizo. A todos nos exigieron abandonar los departamentos. Solo un vecino desoyó el mandato, permaneció en el suyo, aterrado ciertamente, pasando frío porque los ventanales se rompieron, vigilando, cuidando sus cosas y los demás departamentos cuyas puertas quedaron abiertas de par en par, arrancadas estas de sus marcos. Se asomó,
vive en el primer piso, al escuchar nuestros pasos. Nos platicó de lo angustiante que se había vuelto permanecer ahí. Le ofrecimos espacio, no quiso. No quiso ir al albergue, tampoco. Este es mi lugar, repetía el vecino, Chano, como si fuera un mantra. Seguía la noche, las sombras. Nos sacudía el temor a escuchar la alarma sísmica de nueva cuenta. Nos preguntábamos con angustia, ¿seguimos subiendo o mejor nos vamos? No éramos los únicos. Al salir de ahí, minutos después, con una maleta de ropa en mano, alcanzamos a ver un par de vecinos de edificios colindantes. También ellos trataban de recuperar cosas que les eran esenciales o importantes. Al igual que el nuestro, su edificio había sido declarado inhabitable. Se formó un chat de vecinos. Cada uno quería llevar a un ingeniero o a alguien de protección civil para que hiciera un nuevo peritaje. Citas y citas para el lunes de esta semana, a ver si acaso. La mayoría son personas ya mayores de edad y cuyo departamento, en la maravillosa Condesa, es todo su patrimonio. Se resisten a aceptar lo que miran sus ojos y que hoy se resume en una sola palabra: inhabitable. Gracias, Marisol. Me gustaría mucho ahora invitar a Bernardo, por favor, a que en un par de minutos, Bernardo, nos cuentes para ti el significado de haber contribuido con un texto, por favor, con un texto y lo que quisieras que hoy, esta noche, se llevaran con esta reflexión de este libro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Yoli, porque es la primera vez que un texto mío sale pues, en un libro. Entonces fue un placer y un honor colaborar, sobre todo porque este evento seguramente marcó a mi generación. Yo creo que los temblores en la Ciudad de México han marcado a los mexicanos durante siglos. Este en particular llega en un momento crítico para nuestra sociedad, muy cerca de las elecciones, en un periodo de inestabilidad, de enojo, de resentimiento. Y con lo que me quedo, bueno, yo escribí mi crónica sobre las primeras horas y el primer día después del sismo, porque creo que ahí fue donde la sociedad mostró su verdadera cara, una cara de solidaridad, una cara de apoyo. Nos olvidamos si éramos de Polanco, de Tepito, de la Tabacalera, de la del Valle, todos apoyábamos sin parar, sin descansar. Y eso fue antes de que empezara pues, la política, empezara a llegar el ejército, que si el dinero se fue a tal lado, que si a dónde fueron los recursos. Entonces yo me quedo con ese primer momento de la sociedad en el que los mexicanos demostramos, y sobre todo los mexicanos de mi generación demostramos que no estamos pasmados, que tenemos ganas de sacar este país adelante, de que podemos hacer el esfuerzo y podemos lograrlo además. Y ahora que viene un momento también importante que son las próximas elecciones, quiero pensar, digo, a lo mejor es la inocencia de la juventud todavía, pero yo tengo la esperanza de que podremos recuperar ese sentimiento y esa energía que teníamos a la hora del sismo y cuando lleguen las elecciones exigir y demandar lo mismo que demandábamos en ese momento del sismo. Pues solamente el 40% de los que van a votar son jóvenes. Entonces tienen ustedes una gran responsabilidad y eso deben de saberlo. Las personas que van a votar este año, el 40% son jóvenes. Entonces tienen ustedes un gran peso de decisión. Creo que demostramos que estamos un poco a la altura. El temblor nos quedó chico, sobraban manos, a donde quiera que ibas, ya había mucha gente, ya había muchos víveres. Reaccionamos tal vez con más ganas que con orden, pero eso es algo, ¿no? Es un inicio y quiero pensar que vamos a actuar de la misma manera a la hora de las elecciones, porque pues no sé cuánto más puede aguantar el país de los mismos manejos y las mismas políticas absurdas. No creo que mucho, Bernardo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Como reportera me fue imposible ser solo testigo en esos días y noches del 19 de septiembre. Los terremotos, como cualquier desastre natural, siempre serán dolorosos e inolvidables por las pérdidas humanas, pero también por los patrimonios construidos por familias, hay que decirlo, con un esfuerzo generacional. Pero también son génesis de las fallas más graves de gobiernos y gobernantes. Me parece que los sismos en particular han enseñado a la sociedad a dejar, justamente de lo que decía Bernardo, de ser pasiva.
Estoy segura que los que ahora comparten conmigo ven que el gobierno en todos sus niveles actúa en su mayoría por improvisación e intuición. No hay ninguna garantía de acciones públicas a favor de nosotros, los ciudadanos. ¿Dónde estaban las caras conocidas que en tiempo de elecciones han tapizado nuestro país y ciudad con el eslogan de que somos su máxima prioridad? Yo no los vi. Como reportera, nunca los vi. Y lo digo no por su cargo, ni por su partido, ni siquiera por su aspiración política, sino porque sencillamente eran y son mexicanos y mexicanas, igual que nosotros, que debieron llegar a remangarse la camisa y levantar cubetas de escombro junto a nosotros. Y eso creo que a ellos se les olvida cuando llegan a tener un cargo político, pero a nosotros no se nos debe de olvidar en estas próximas elecciones. Creo yo que con nuestro voto vamos a revertir la incapacidad, esa incapacidad de reacción, de mentalidad, de desconocimiento y de inexperiencia que siempre tienen ante una tragedia. ¿Me lees otro chiquitito para que nos dé tiempo de… Y me gustaría, en lo que Marisol decide quién, no sé si esté Diego, no sé si esté Alfredo, ¿te preparas? 2 minutitos. Y dice así: en mi caso, nunca antes fui tan consciente de la distancia entre el centro y el sur del país. Después del temblor del 19 de septiembre, la mirada de los paisanos nos dejó para centrarse en la Ciudad de México y lugares cercanos. No los culpo, yo también me sorprendí y sentí impotencia por no ayudar a quienes vivían o viven en la zona de desastre. Residí varios años en la capital del país y a ella me une un gran cariño, pero no podía dejar de observar la gran diferencia para con lo sucedido en esos rumbos y lo que pasó en Chiapas o en Oaxaca. Cuando ocurrió lo de la gran ciudad, todo mundo fue el rostro de México. Cielito lindo se coreaba por doquier. La imagen de los perritos rescatistas saturaba Facebook y Twitter. Los buenos deseos y apoyo eran acaparados por la metrópoli. Pero ¿y los demás? He aquí la brecha generada no por un terremoto ni por algún otro suceso natural, sino por una situación social y política. Un enorme abismo nos separa y dicta las prioridades de un país estancado en la crisis. Chiapas y Oaxaca aún lloran a sus muertos. Aquí no se habla de recuperarse, de volver a la normalidad, ya que recuperarse es un término impreciso entre quienes han estado siempre con la cara en la tierra, y la normalidad tampoco se anhela, puesto que nunca nos ha favorecido. Somos el sur, el eco del olvido, los escombros de un lugar sin nombre. Gracias, Marisol. Alfredo, por favor. Alfredo es otro de los jóvenes que participaron en un texto para este libro. Muchas gracias, Alfredo. Primero agradecer a Yoali por la oportunidad de participar en este proyecto. Lo primero que quiero yo comentar es que unos meses antes de este temblor tuve la oportunidad de entrevistar a la coordinadora de Unidad de Protección Civil, que yo le pregunté que cómo eran las políticas que se manejaban al momento de, por ejemplo, un edificio que se cayera por malas estructuras. ¿Qué pasa con esos edificios y con las instituciones encargadas en caso de que se caiga? Y me comentó que no hay una institución como tal responsable de sancionar las malas estructuras. Y yo le dije, pues, ¿cómo puede ser posible eso, ¿no? Y ella me dijo que solamente en Protección Civil se recomienda, no se sanciona. Yo dije, pues, ¿cómo puede ser posible? Y me lo sigo preguntando. Otro tema que me sorprendió y que nos compete, bueno, a mí, que yo aspiro a ser parte de la comunidad periodística, y aquí hay muchos periodistas presentes, espero, las fake news en este caso, ¿no? Las noticias falsas, como los nuevos medios de comunicación, que bueno, las redes sociales se han utilizado para ese fin, más que, bueno, también además de ayudar, también complicaron un poco esta cuestión de ir a ayudar. Por ejemplo, yo fui a General Anaya esperando encontrar ahí lugares
que estuvieran damnificados y no encontré nada y me mandaron a otro lugar y de ahí me mandaban a otro lugar porque yo había visto en Facebook, había escuchado que en ese lugar había algo. Entonces, como periodistas, trabajar con los nuevos medios de comunicación a favor de que en estos casos inesperados sea un manejo diferente y más efectivo. Y al final yo estoy comentar que estoy muy feliz de participar en esto porque es como tal el miedo el que me trajo hasta acá y que me llevó al lugar al que fui a ayudar. El miedo de lo que está fuera de mi jurisdicción, ¿no? El temblor es algo que yo no puedo controlar y lamentablemente las instituciones que encargadas de manejar el temblor después políticamente tampoco lo puedo manejar yo. Yo no estaba no está en mis manos. Entonces esta es nuestra manera de decir aquí estamos y queremos que se haga algo, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. A mí me gustaría mucho agradecer públicamente a quienes colaboraron con este libro: Rafael Arbizu, Enrique Galván Ochoa, Bernardo Otaola, Diego Udge, Marta Anaya, Alfredo Narváez, Alejandro Johnson, Adrián Estañol, a Miroslava, Marcelino Champó, Natalia Navarro, a Dana Cuevas, a Mario Guevara, a Daniela Trejo, a Alejandra Vergara, a Alberto Ochoa, a Diana Lastiri, a Leonardo Serrano, a Roberto Campa Cifrián, a Martín Moreno, a Joel Onguín, a Roberto Miranda Torres, a Martín Moreno Jr. y, por supuesto, a todos aquellos que tengan en sus manos este libro. Yo he recorrido la ciudad y puedo asegurarles que Protección Civil aún no termina el censo de daños en las viviendas. Y créanme que ya no podemos permitir que jueguen con la estabilidad de nuestra sociedad. ¿Cuántas personas realmente se atendieron en la salud por haber perdido a un ser amado? ¿Cuántas? ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la alerta o a la alarma sísmica? ¿Cuántos hemos recurrido al psicólogo para que nos ayude cómo enfrentar estos miedos? En mi caso, estoy aterrada. ¿Por qué nos seguimos conformando con decisiones gubernamentales al vapor para nosotros? ¿Acaso no merecemos un protocolo después del sismo? ¿Acaso no es suficiente nuestro sismógrafo personal todos los días cuando leemos las noticias, las vemos o las escuchamos de las violencias, de los feminicidios, las desapariciones? ¿No temblamos ya demasiado? ¿Por qué hay quienes aún en tiempos de dolor no dejan el traje del oportunismo político en su closet y llegan cínicos rodeados de guaruras? Y esto no nos los contaron, lo vimos. Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, llegó a una zona de desastre con traje y con guaruras. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, llegó y fue literalmente rechazado con rechiflas y se fue de Álvaro Obregón 286. El delegado de Xochimilco literal fue sacado a patadas y eso es lo que merecen nuestros gobernantes. Realmente ya no podemos tolerar este cinismo porque son unos ladrones. ¿Por qué después de millonarias donaciones, no solo nacionales sino internacionales, todavía ahorita que estamos juntos, hay mexicanos y mexicanas sin hogar? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué si estuvimos con ellos, por qué ahorita están solos? ¿Por qué no cobijarlos y solidarizarnos a la exigencia que de nueva cuenta en esos terrenos, ya con sus hogares derrumbados, ahora les edifiquen con aquellas donaciones millonarias un nuevo hogar con los mismos metros cuadrados y vuelvan a sentir aquella tranquilidad que da tener un hogar propio? Por favor, Marisol. Y es el último. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, desde la ruindad hasta la incompetencia política, pasando por la mentira mediática, del engañoso "hablé con los padres de la niña", de Daniel Diturbide, hasta el insensible "vivimos escenas como si estuviéramos en una película de Hollywood", de Miguel Ángel Mancera, de políticos corridos y sapeados, Osorio Chong, Abelino Méndez, Graco Ramírez, de un PRI que se cuelga de la demanda ciudadana de otorgar más recursos a damnificados que a partidos en 2018,
pero con el gato encerrado. Dejar sin dinero a la oposición, mientras los priistas chuparían del erario de sus gobernadores sin daño patrimonial electoral alguno, sacando raja de la desgracia, pues. Una sociedad solidaria y una clase política gandalla. Yo le quiero agradecer a César, es parte fundamental de este libro el que haya tenido la confianza para publicarlo. Cuando yo le hablé y le conté cómo me sentía como reportera en esa zona de desastre, en esos días de dolor y esperanza, César tuvo la empatía de escucharme y sobre todo la empatía de entender el mensaje. Yo no quería que esto se olvidara, esto que nos ocurrió se olvide, y no quiero tampoco que olvidemos a aquellos que todavía son damnificados, porque yo me niego a ser una damnificada y creo que no necesitamos un desastre natural para sentirnos así. Todos los días nos estamos convirtiendo en damnificados del gobierno, de una u otra manera. Y realmente es terrible que trabajemos muy duro y que lleguemos al súper y no nos alcance para nada. Es terrible que le pongamos gasolina al carro y al otro día nos tronemos los dedos porque tampoco tenemos gasolina. Y así, si vamos sumando uno a otro, es terrible conocer amigos, amigas que desaparecen sus familias, sus familiares, que hay ministerios públicos insensibles. Es una cadena y de verdad nos estamos convirtiendo en damnificados del gobierno. Y eso no podemos permitirlo. Vivimos en un país altamente sísmico y nada nos garantiza que nuestras casas no sean dañadas. A mí me da más miedo ya en manos de las autoridades en las que estamos que el mismo temblor. Creo yo, bueno, muchas gracias César, públicamente muchas gracias a la editorial Random House, Mondadori, por haberme permitido este libro, y solamente decirles que sí, que el terremoto ya pasó, pero la ciudad sigue damnificada, solo que nosotros ya regresamos a nuestras actividades normales y pareciera que todo está bajo control, pero eso no es cierto. En cada edificio que aún no ha sido derrumbado, y podemos verlo cuando estamos en la ciudad, de verdad parece zona de guerra. ¿Por qué tenemos que permitir que aún quede el recuerdo de la corrupción inmobiliaria y de la autoridad y quien haya sido? No importa si fue hace 2 años o hace 10 o hace 18, ahí están esos daños estructurales y la historia de cientos de familias que lo perdieron todo. Detrás de esas paredes que son y que han sido apuntaladas, están los hijos de cada uno de nosotros, hijos de mexicanos y mexicanas trabajadores que han confiado además en dictámenes de los directores responsables de obra. Yo les pregunto, ¿realmente podemos confiar en nuestras autoridades? Yo creo que no. Es momento de unirnos, es momento de solidarizarnos, es momento de verdad de no olvidar y de que esto que fue nuestro sismo realmente lo apliquemos en nuestras vidas y no permitamos ser un damnificado más. Muchas gracias. Gracias, Yoali. Tenemos autora, entonces si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, yo creo que esta es la mejor ocasión para saber más acerca del libro, para saber más de las opiniones ciudadanas. Gracias. Bueno, me parece muy interesante la postura que abordas, porque yo creo que a todos nos viene, digamos, a raíz de esta experiencia del sismo, varias preguntas sobre quiénes somos como sociedad en este país. Se ha dicho, creo que hasta el cansancio, y creo que con evidentes intenciones, pues, el de que somos una sociedad muy solidaria, pero somos en realidad una sociedad que tolera diariamente miles de muertos, muertas, desaparecidos, que parece ser, no somos una sociedad de muertos, ¿no? Porque todavía reaccionamos ante algunos eventos de dimensiones
como la de este sismo, pero a pesar de que pudiera parecer que tuvimos una gran capacidad de reacción, esta idea, por ejemplo, de que el gobierno se quedó chiquito, a mí todavía no me cuadra, ¿no? O sea, en realidad más bien el gobierno tenía otras prioridades y se quedó bastante grande, supo y ha sabido aprovechar la situación. No estamos mejor que como estábamos antes del evento destructivo, digamos. Por el contrario, creo que se ha profundizado muchas de las tragedias que ya el país venía viviendo de por sí, y que después de la euforia del momento, del shock, del susto que movió a todo mundo de su inercia cotidiana, regresamos a ser la sociedad que somos, ¿no? Que es en realidad una sociedad bastante indiferente de su vida cotidiana. A mí me surgía en los días del sismo, digamos, yo tuve la oportunidad de participar en la remoción de los escombros y era impresionante ver la capacidad que puede tener la sociedad para organizarse de la nada, ¿no? Porque éramos miles de personas a veces en esos lugares y de alguna forma todo el mundo se ceñía a hacer lo que tenía que hacer y a guardar silencio cuando tenía que guardarlo y a esperar y a ver y a seguir una instrucción, y sin embargo volvimos a esta normalidad, ¿no? De esta sociedad que puede normalizar cualquier atrocidad y cualquier barbaridad. Entonces creo que no es casualidad, por ejemplo, que la imagen más importante de los rescatistas sea la imagen de una perra con unos lentes que no protesta, que no piensa, que no cuestiona, que no critica y que no se pregunta sobre lo que está realmente haciendo durante esa acción, ¿no? Que lo demás haya quedado prácticamente casi, creo, en el olvido, y qué bueno que exista este libro, por ejemplo, para que nos lo volvamos a preguntar y nos lo volvamos a cuestionar y nos volvamos a conmover y decir, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir en esta inercia eterna o necesitamos otro evento trágico para que nos pase, que nos movamos, ¿no? No, esperemos que eso no ocurra. No sé si quiera otra persona hacer una pregunta, esperemos. Sí. Perdón. Sí, tenemos poco tiempo, entonces les pedimos que sean breves. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Te felicito por esta obra realmente que no solamente simbró el corazón de México, sino sigue simbrando a la gente que está desprotegida. Hablamos de la ineptitud y de la pasarela tortuosa de cada uno de los afectados yendo a la Procuraduría a pelear un derecho que con tanto trabajo hicieron una casa y en este momento no tienen respuesta. Es el momento en que la Procuraduría de manera oficiosa retoma manojos de expedientes y los junta para decirles a la gente que todavía no sale un dictamen, cuando debía haber sido de forma individual, cuando para ellos no cuentan con la menor capacidad de mandar a alguien interno de la Procuraduría a hacer un peritaje. Es increíble que tú como reportera tengas esta valiosa colaboración, siendo una persona de a pie como todos nosotros, contando estas historias, retomando estas historias que están llevando. Te felicito por esa labor básicamente. Yo estoy en una situación como la de muchas otras personas, apoyando a una persona que está a punto de perderlo todo, que no tiene la capacidad emocional ya de seguir adelante cuando llega con las autoridades y le dicen, híjole, ¿qué crees? Que a lo mejor tu caso prescribe porque tu casa habitación tiene más de 5 años construida. Cuando sabíamos que nuestra delegación dio indiscriminadamente permisos, permitió que se hicieran usos de suelo o se cambiaran a modo y que realmente ahorita
la mayoría de los damnificados estén pasando esta parte. Yo te quiero preguntar, quiero preguntarte, ¿qué crees que es lo que realmente haga falta para que volteen a ver a todos estos damnificados, a todas estas personas que en nuestro caso estamos contra Inmobiliaria Subcasa, que llegan con montones y montones de pruebas, pero que realmente no aprueban nada? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para evitar hacer un gasto a la gente? No es un crédito que se le autorice porque ellos ya pagaron. ¿Qué crees que podríamos hacer realmente como sociedad? Como bien apuntaba el compañero que acaba de hablar, como sociedad, ya no, a lo mejor lo único que los mueve tristemente es un suceso natural. ¿Qué es lo que realmente nos haría falta en tu punto de vista para poder mover a la autoridad y decir, somos gente, somos a quien se deben? Yo creo que, pues bueno, fue muy claro los 14,000 millones de pesos que tomaron 3 delegados, 3 diputados, que era dinero para finalmente los damnificados, y fue la presión social la que hizo que esto primero se diera a conocer, segundo los medios se subieran a una denuncia como esa, y yo creo que entre más sea la solidaridad que nosotros tengamos y la empatía con quienes están enfrentando una situación así, exponerlo, nunca ocultarlo. Habrá medios que lo retomen, habrá otros que no, pero siempre habemos periodistas dispuestos a contar una historia así. Okay. Y creo que eso, la empatía de todos los demás y el sumar, el decir, hacer presión para que esto funcione. Gracias. Hola, buenas noches, soy Misael, felicidades Joali antes que nada. Y bueno, yo lo que vi, estuve 16 días en Álvaro Obregón 286, que fue donde más nos tardamos en sacar todos los cuerpos. Entonces, yo lo que vi ahí fue una gran impunidad que se llevó antes de, porque 286, obviamente ya viendo los planos, viendo los planos del edificio junto con los otros escuadrones de rescate, nos dimos cuenta que varios muros de carga se habían retirado para ampliar las oficinas. Entonces nos dimos cuenta de, oye, ¿dónde quedan los permisos de las constructoras, del gobierno y demás? Porque ese edificio estaba antes del 85. Entonces, de lo que nos dimos cuenta es de que ese edificio se cayó a los 15, 14 segundos, porque la mayoría de las personas las estábamos sacando en los pasillos hacia los elevadores, hacia las escaleras. Entonces, yo creo que antes de exigir, hay que exigir nosotros como consumidores, ¿no? O sea, si voy a comprar un departamento, tengo que checar que el uso de sol esté bien, que haya construido en una zona estable, porque más que nada esos tipos de cambio empiezan por nosotros, en tratar de no consumir como que lo que sabemos que está mal, y aún así, o porque esté barato, o porque me gusta ahí, lo hacemos. Entonces, ese es un llamado a cada uno de nosotros, porque muchas constructoras están resanando con yeso grietas estructurales en diferentes edificios que ya deberían ser colapsados. Entonces, yo creo que ese es un llamado, ¿no?, para que empiece desde nosotros, más que nada. Joali, ¿qué hacer con periodistas como Daniel Iturbide? Bueno, Daniel Iturbide, para quienes no la ubican de bote pronto, fue la conductora que estuvo en Televisa, bueno, por Televisa, cubriendo el colegio Rebsamen, y fue quien agarró la historia de Frida Sofía, una niña que nunca existió. A mí no me toca juzgar a Daniel, pero sí me molestó la parte periodística que se manejó en el colegio. Fue indignante para mí saber que le destinaron muchísimas horas a una historia que no existió, y sobre todo eso de justificarte y decir que había una versión oficial, pues a final de cuentas eres reportera y no solamente tienes que manejar una versión oficial. Ahí tenían, y muchos compañeros lo hicieron, para quienes no han leído ese capítulo, yo entrevisté a muchos de los reporteros que estuvieron ahí justamente porque creía yo que la historia de Frida Sofía era algo que les debía, ¿no?,
porque teníamos que saber cómo se había construido y cómo se había tejido esta historia que nunca existió. Y hay que decirlo, hubo mucha responsabilidad de los medios de comunicación, porque además se fueron con la voz de una conductora, alguien que debió reportear y alguien que cometió el gravísimo error de decir al aire que ella había entrevistado a los papás de una niña que no conocía, y todos lo escuchamos. No fue algo que solamente escuchó Yoali Recendis, fue algo que ella dio al aire y fue algo que propició darle más fuerza a una historia inmerecida, dolorosa, y que por supuesto le quitó reflectores a otras personas que lo necesitaban. Eran más de 50 millones de televidentes viendo esa historia. El rating de Televisa estaba por los cielos, más de 12 puntos. Las otras televisoras alcanzaban 4, y realmente fue muy desafortunado que tuviéramos, fue una lección de periodismo para muchos y para los que quieren ahora ser periodistas. La fuente oficial es importante, pero uno como reportera siempre tiene a la mano más historias alrededor. Y algo que yo reconozco a muchos de los compañeros que se negaron a seguir con esta farsa, ellos dijeron: no voy a decir algo que no me compete, algo que no he visto, no lo voy a decir al aire, y háganle como quieran, manden si quieren a ustedes a algún reportero o a otra persona, porque no lo voy a decir. A ellos les reconozco ese valor, porque además la presión en medios es demasiado, pero gracias a ellos pues esto no se tornó en algo más trágico. Pues se nos agota el tiempo. Una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Sí. Antes que nada, Yoali, pues como siempre felicitándote por tu gran labor periodística. Gracias. La cobertura que tuviste también fue excelente y te felicito por esta obra. Gracias. Este hijo que verdaderamente nos deja mucha enseñanza. Aquí retomando rápidamente lo que había comentado aquí mi compañera, respecto a Zip Casa. Como sucedieron más tragedias donde fueron colapsados más edificios, fue en la delegación Benito Juárez, abrieron un BJ2 específicamente para este tipo de asuntos. Y el día de ayer me salieron agentes del Ministerio Público que están allá al cargo, que esto que sucedió, para empezar, no es fraude, relativamente la obra es nueva, es de 2010, aún sigue pagando esta persona, que voy a ocultar su identidad, pero dentro de ella ingresaron muchísimas denuncias, son 30 denuncias en una, y todo para que nos digan que esto ya prescribió, que ya está prescrito. O sea, no es posible la insensibilidad de las autoridades ante esto. Entonces quiero yo preguntarme también a su vez, entonces ¿qué va a pasar con el Colegio Repsamen, que es una obra de 1986? ¿Van a salir con lo mismo, que es prescripción? Entonces realmente estamos hartos de las autoridades, estamos hartos de que esto se haya tornado político, de que todos los políticos que fueron ese día a diferentes edificios colapsados únicamente fueron a sacar raja política de ello, y rematando con lo de Daniel de Iturbide, que estamos viendo que el Estado trabaja con Televisa y van de la mano. Vimos después a un almirante, vimos a un general ofreciendo disculpas, que porque de ellos fue la culpa de haber inventado, porque fue una invención, el caso de Frida Sofía, y eso realmente pues sí nos tiene muy aterrados, y sobre todo lo que está sucediendo ahorita en la delegación Benito Juárez, donde van a prescribir todos y cada uno de los asuntos inherentes al sismo del 19 de septiembre. De nueva cuenta te felicito, Yoali, muchas gracias por tu trabajo, por tu labor, y muchas gracias por invitarme también. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, Marisol, por haberme acompañado esta noche. Bueno, para mí es un honor inmenso, y bueno, ustedes saben que el mejor homenaje que podemos hacerle a Yoali es comprar el libro. La única manera en que Yoali pueda darnos 2, 3, 10 libros de los temas que nos interesan
sobre todo en esta época de tanta censura, es comprando el libro, que se agote, regálenlo. Es además un libro importantísimo y la única manera de generar que se escriban más es comprando y apoyando a una escritora y a una periodista del tamaño de Yoali, que bueno, sabemos y los que la conocemos y tenemos el lujo y el honor de ser su cercana compañera, pues sabemos que el trabajo tiene una investigación profunda y que queremos más libros de Yoali, que este sea el primero de muchos, querida, felicidades, gracias por la invitación, que no sea la última, y es un honor ser tu amiga y ser tu compañera, y aquí estaré siempre que me lo pidas. Y muchas gracias a todas y todos por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. En nombre de Editorial Aguilar, del Penguin Random House, Grupo Editorial en México, pues les damos a ustedes las gracias. Muchas gracias, Yoali, muchas gracias, Marisol. Daniel, muchísimas gracias por el espacio, y pues que no me queda más que decirles que para estar más informados, para tener una opinión crítica, pues hay que leer y hay que entrarle, mejor dicho, a este tipo de libros que intentan acercar una realidad para este país tan fracturado, tan lastimado, y que con el trabajo de Yoali Recendis, pues la aportación es sincera y es desde la voz del periodista comprometido. Muchas gracias. Así es, ahí…